No, a mí no. ¿No? En este sí, ya como Sí. 3 veces. Sí nos llegó uno. Ya les llegaron 3. ¿Ustedes, chicas? No. ¿Qué hicieron ustedes en los que les llegaron? En los 3 que les llegó. Solo el electro y le dije al doctor y ahí ya no, ya no me dejaron hacer nada. Bueno, ¿qué más viste que se hiciera? ¿Qué se acuerdan que se hace? Yo di RCP, doctora, 2 ciclos. Sí, diste, entonces más bien te cayó un paro, más que un infarto, ¿no? Sí. Ajá. Porque acuérdense que no es lo mismo el paro cardíaco, que es donde damos el RCP, que el infarto. ¿Cuál es la diferencia entre un paro y un infarto? El infarto es cuando la arteria está ocluida. Que ya no hay, exacto, ya no hay gasto, ya no late. Clínicamente, ¿cómo los identificamos? Aparte del electro. Pues la clínica. El de Alemania. Generalmente el que está en paro está inconsciente. El que está en paro está O sea, ya no hay gasto, ya no hay flujo, ya está inconsciente. El paciente infartado sí te llega con el signo de Frank, ¿no? Está consciente, te dice que tiene el dolor, se te puede referir el dolor, la diaforesis, la disnea. Entonces, esa es la... Clínicamente es lo primero que nos dice, pues el paciente está en paro o está en un infarto, ¿no? O en algún síndrome coronario, ¿no? O sea, infarto, angina. Acuérdense que no manejamos, tenemos 2 tipos de infarto, el con elevación y el sin elevación. Y el manejo cambia. ¿Cuál es la diferencia en un con elevación y un sin elevación? Aparte del trazo. Hay parte del trazo obvio. O sea, ¿por qué se eleva el con elevación? ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué otro nombre tiene? ¿Es un infarto? Subendocárdico. Subendocárdico, ¿no? El que es con elevación es subendocárdico o subepicárdico. No, subepicárdico con elevación. Ajá. Y el que es abajo solamente es la capa del endocardio, la más profunda. Entonces, el que es con elevación es el subepicárdico, también llamado transmural, es decir, abarca las 3 capas de la pared del miocardio. Y obviamente por lo mismo es el más grave, y si la obstrucción es completa, entonces tenemos el tiempo de acción que tenemos es menor antes de que el paciente sí nos brinque a un paro cardíaco. ¿Qué es lo que nos dicen en las guías y es lo que hacemos, ok? Cuando tenemos primero vamos a platicar del con elevación, que volvemos, es el que es más grave, ok, porque es el que tiene mayor mortalidad, obviamente, y pues si no lo sacamos a tiempo, pero, o sea, si sí lo sacamos, pero no en tiempo adecuado, pues queda con más consecuencias o daños funcionales, ¿no? Por la necrosis. Acuérdense que ¿qué es lo que tenemos que hacer en todos, ¿no? Reperfundir lo que estamos buscando, ¿qué es lo que hay? Una obstrucción que no permite que haya flujo, ¿no? Entonces, lo primero lo que buscamos es reperfundir, ¿ok? El tratamiento definitivo de elección siempre va a ser, chicos, la angiografía, ¿ok? Es decir, la ICP, ¿ok? Vamos a entrar por cateterismo a quitar ese coágulo y a poner nuestro stent para mejorar el flujo. Sin embargo, nos dicen, bueno, las guías nos dicen que tiene que ser en media hora. Desde que el paciente llega, no debe pasar más de media hora que esté en la coronariografía. Obviamente, aquí en México nos dicen, ok, bueno, hasta 90 minutos. O sea, nos dan un poquito más de... Pero si nosotros no podemos mandarlo a angiografía que esté ya en sala de hemodinamia, a más tardar a los 90 minutos de que empezó, entonces nosotros tenemos que irnos por la fibrinolisis. Esto es muy simple. Centro médico sí tenemos sala de hemodinamia, entonces siempre vamos a tener que estabilizar primero. Si nosotros llegamos, si tiene elevación, pasa, nos van a decir sí, estabilízamelo, haz tu chamba y luego me lo mandas, ¿no? Por eso tenemos que estabilizarlo en faja. Pero si estamos, por ejemplo, no sé, aquí en la 189, 80,
que es la de acá, que no tiene hemodinamia y lo tiene que derivar a centro médico. Pues si es la madrugada, sí, lo estabilizas y lo mandas y llegó bien. Pero mándenlo a las 2 de la tarde por Choques Mateos, no va a llegar. Entonces, si vemos, dependiendo que tengamos la ambulancia en el lugar, no la tengamos que esperar, en la distancia, el tráfico que hay. Y obviamente que antes de mandarlo no pues, tienes que hablar, presentarlo y que te digan si pueden recibírtelo o no. Entonces, si podemos tenerlo en menos, lo ideal es máximo 30, pero bueno, se dan hasta 90 minutos en hemodinamia, pues entonces hacemos la estabilización, que ahorita vamos a hablar, vamos a pasar aspirina, clopidogrel, heparina, bla, bla, bla. Ahorita les explico eso, pero entonces hacemos nuestra base y lo mandamos a angioplastía, ¿ok? Si vemos que no, entonces hacemos nuestra base y aplicamos la fibrinolisis. Lo que es la angiografía o intervención coronaria percutánea, de todas formas va a ser el tratamiento final. La diferencia es que lo ideal es hacerlo en el momento. Los que tengamos que fibrinolizar es estabilizarlo y a final de cuentas lo vamos a mandar angiografía por consulta externa, pero ya programada a largo. O sea, ya lo sacamos de la bronca, pero va a terminar pues teniéndose que ya en un mes, 3, dependiendo de cómo salga, ¿va? Obviamente, lo primero que nos llega en urgencias, pues, ¿quiénes son los primeros que lo ven? Los de triage, ¿no? Y aquí tenemos que ver si hay características del infarto, ya se las saben, ¿no? El dolor precordial, que refieran como opresivo, de inicio súbito, que va en aumento. Tenemos que preguntar si es en reposo, desencadenado por ejercicio, si cede, si se dio con o sea, si ha disminuido o aumentado, ¿no? Si tiene antecedentes de presentarlo pensando que sea una angina inestable, por ejemplo, ¿no? Si tiene síntomas adrenérgicos, ¿cuáles son los síntomas adrenérgicos? ¿Eh? Temblores, diaforesis, náuseas, efectivamente, ¿no? La sensación, muchas veces dicen que tienen ganas de evacuar, o sea, como si estuvieran estreñidos, esa sensación de evacuar muchas veces es un síntoma adrenérgico que acompaña a los infartos. ¿Ok? Y obviamente, pues indagar sus antecedentes importantes relacionados con una cardiopatía coronaria, ¿no? Si es hipertenso, si es diabético, qué medicamentos toma, si tiene antecedentes, como les decía, ya de cardiopatías, si ya tuvo algún infarto anterior, si tiene angina de pecho, ¿de acuerdo? Ojo aquí, si está tomando antiagregantes o anticoagulantes, porque todo esto nos va a ayudar a sacar el riesgo, a calcular el riesgo. Y un paciente que el tratamiento que le vamos a dar es obviamente con anticoagulantes y antiagregantes, ¿no? Si me llega un paciente infartado, es decir, que generó un trombo, un coágulo, a pesar de ya estar con un tratamiento anticoagulante y agregante, ese paciente tiene un pronóstico fatal. Porque dices, no respondió, a pesar de eso, de todas formas desarrolló el trombo. Entonces, pues que le agregue más no va a ser mucha la diferencia. Y obviamente, mientras estamos indagando todo esto, con el familiar, eso lo primero que tenemos que hacer antes de pasarlo es tomar un electrocardiograma ahí mismo, ¿no? Para determinar, de acuerdo al resultado, si lo vamos a pasar a área de choque o hospitalización. Urgencias, pues, pero no choque. Si el paciente tiene una elevación del ST, sí o sí va a choque, ¿ok? Con depresión del ST, ¿lo vamos a hospitalizar, lo vamos a pasar a urgencias? Sí, pero a urgencias general no necesita choque. Acuérdense que la depresión del ST puede ser un infarto subendocárdico o puede ser una angina de pecho inestable. Entonces, sí lo vamos a atender, vamos a ver, pero no es área de choque. Entonces, dijimos que el que se va a choque es el que tiene elevación del ST. Que es obviamente pasa choque inmediatamente en cuanto entra, y acuérdense que todo esto
tenemos ya el equipo, que somos por lo menos mínimo 4 personas que estamos trabajando al mismo tiempo. O sea, no es así como que uno y luego el otro y luego el otro. Inmediatamente se pone en camilla, vamos a conectar el monitor, ¿ok? Mientras enfermería está, le damos la indicación, siempre tenemos que canalizar 2 vías periféricas de gran calibre, es decir, un catéter de 18 a 22G. Vamos a pasar de inicio solución salina o Hartmann, la que tengamos, 500 a 1000 para 24 horas. ¿Por qué? Porque esto lo que vamos a buscar es vena permeable, básicamente, ¿no? Obviamente, ¿qué va a pasar 500 o 1000? Pues va a depender del paciente, si tiene alguna insuficiencia renal, si está deshidratado, o sea, cómo lo veamos, pero el mínimo es 500, el máximo que vamos a dar de inicio van a ser 1000, ¿ok? Entre los 2 catéteres. ¿Esto qué quiere decir? Que si damos 500, pues son 250, 250, y si damos 1000, pues son 500 y 500 en cada catéter. Y obviamente a la hora que se está canalizando, antes de conectar las soluciones, pues se toman las muestras para el laboratorio, que sabemos que de rutina vamos a pedir biometría, química, ¿ok? Las enzimas cardíacas, que ojo, las enzimas cardíacas las vamos a esperar para que nos van a servir después para basarnos, para poder sacar un pronóstico de ese paciente, pero no puedo esperar las enzimas para hacer un diagnóstico, ¿de acuerdo? Y obviamente los tiempos, ¿no? Tiempos de coagulación. ¿Listo? Inmediatamente, ¿qué vamos a hacer? El manejo antiisquémico, eso se tiene que iniciar. O sea, todo esto que les estoy mencionando en los primeros 5 minutos ya tiene que estar listo, ¿ok? Lo primero que vamos a pasar son aspirina, clopidogrel y enoxaparina. La aspirina se da una carga inicial de 300 miligramos por vía oral, ¿ok? En cuanto llega, junto con una carga de 600 miligramos vía oral de clopidogrel. Ojo, como les dije, el paciente infartado está consciente, el paciente infartado tiene dolor, está diaforético, pero puede digerir, puede deglutir en general, ¿ok? Entonces, sí, lo que es la aspirina y el clopi son vía oral. La mayor parte de los pacientes les da sus pastillitas, le dan el traguito al agua y se las toman sin problema. Si llegase un paciente que porque está muy ansioso, muy angustiado, que lo que sea, no las puede ingerir, entonces las pasamos por una vía, ponemos sonda nasogástrica y se pasan por la sonda y ahí mismo pasamos ahí el líquido, ¿no? Después la aspirina, bueno, y con ellos vamos a administrar de inicio, ok, la enoxaparina, que acuérdense que es la de bajo peso molecular, a 1 miligramo por kilo en bola. Y si tenemos, obviamente, el kilo, pues es calcular, no tenemos que aprender a calcular más o menos. Si nos dice su peso bien, y si no, pues más o menos ya sabemos, ¿no? Cuánto aprende uno a ver al paciente. Después de eso, aspirina y clopidogrel los vamos a dejar ya como mantenimiento a la mitad, ¿ok? Bueno, la aspirina a la mitad, a 150 cada 24 horas vía oral. Y el clopi se baja a 75 miligramos cada 24 vía oral. Y estos los van a mantener a esas dosis vía oral, incluso ya que se vayan de alta, o sea, ya es por periodos prolongados, ¿de acuerdo? ¿Cambio? Obviamente vamos a tener lo que es el manejo para el dolor, es importante. La que más usamos hoy en día es la Bupre, cuando la tenemos, ¿sí? Aquí la Bupre, la dosis inicial es de 150 microgramos, ojo, no miligramos, son microgramos por vía subcutánea. En caso de ser necesario que el dolor no haya cedido, se puede poner una segunda dosis, otra vez, de 150 microgramos. La segunda ya se manejaría intravenosa. Pero, ojo, porque la segunda dosis siempre la vamos a dar únicamente si de verdad el dolor es muy, muy intenso, no ha cedido, y es presión dependiente. ¿Por qué? Porque causa hipotensión. Entonces, si nuestro paciente está hipotenso y yo se la pongo intravenosa, lo voy a chocar. Entonces, si el paciente está con normotensión o hipotensión, solamente podemos poner la primera dosis subcutánea, ¿va? Si el paciente está hipertenso, pues no tenemos broncas, ahí sí le podemos pasar también la segunda intravenosa. Y si no tenemos Bupre, pues entonces nos vamos por la morfina. La morfina, la dosis es de 2 a 4 miligramos, vía que es intravenosa, ok, administración lenta.
y la podemos repetir cada 15 minutos, según consideremos necesario. En general también no más de una segunda dosis. Porque acuérdense que pues puede deprimir la respiración, ¿no? Entonces darnos un paro respiratorio, disminuye la contractibilidad miocárdica porque es un sedante, ¿no? Y pues acuérdense que también la morfina también nos va a causar hipotensión porque pues, es un vasodilatador muy potente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si nosotros no controlamos el dolor, acuérdense que en el estado del dolor que hace, aumenta el gasto cardíaco, aumenta frecuencia, aumenta circulación. Entonces, si el paciente ya está con una hipoperfusión, al aumentar el trabajo cardíaco por el dolor, pues le estamos empeorando la circulación, ¿no? Entonces, pero volvemos. ¿Por qué preferimos la Bupre? Porque los efectos de depresión respiratoria son mucho menores que con la morfina. Entonces, es como más segura dentro de lo que cabe, ¿va? Si estaba hipotenso, ¿no se le pone Bupre? La segunda dosis no. La subcutánea sí, ajá. ¿Qué más vamos a administrar? Aquí vamos a administrar inmediatamente también, o sea, todo esto, como les digo, todos estos los vamos a pasar en los primeros 5 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a agregar las estatinas, una u otra. Podemos utilizar la que tengamos, pravastatina o atorvastatina. Si vamos a dar prava, va a ser 40 miligramos vía oral en el momento de inicio y después la dejamos ya de sostén cada 24 horas, misma dosis. Y si nos vamos a dar la atorvastatina, pues son 80 miligramos, ¿va? ¿Por qué damos las estatinas? Aquí no vamos a estar averiguando y no me importa, entre comillas, si el paciente tiene hipercolesterolemia, triglicéridos, o sea, ¿por qué se dan las estatinas? Ajá, exactamente. Las estatinas tienen un efecto que se le conoce como pleiotrópico, ¿ok? Que justamente es eso, va a estabilizar la placa. Entonces vamos a evitar que esa placa se fracture, se rompa más y nos genere nuevos trombos o coágulos. Entonces, a lo mejor dices pues, que el paciente no tiene problemas, ¿no? De lípidos, no me importa, es por estabilizar la placa. Entonces, volvemos, ¿no? También son vía oral, entonces se fijan bien, se los toma todos y tus 25 pastillitas, sí, qué pena, o por sonda, si el paciente no puede, ¿ok? Deglutir. ¿Por qué tienen esta estabilización? Porque tienen propiedades antiinflamatorias, acuérdense, y obviamente ayudan a normalizar la función endotelial, entonces pues eso estabiliza la placa. El oxígeno, que es parte de lo que antes llamábamos mona, ya no está indicado en todos los pacientes, ¿ok? Ya las últimas guías nos dicen que el oxígeno no ha demostrado un beneficio generalizado, entonces solamente se va a indicar en pacientes que tengan una saturación por debajo del 90%. Antes, con la mona sí era así de oxígeno a todos, ¿no? Aquí solamente que la saturación disminuya abajo del 90%. Y obviamente, ¿cómo lo administramos? Por puntas nasales o con mascarilla con reservorio y se va a dar 5 a 10 litros por minuto. Entonces, si se acuerdan, antes se hablaba de la mona. ¿Qué era la mona? Nitratos y aspirina. ¿Ok? Ahora ya nos hablan que iniciamos con la A, ¿ok? Que es los anticoagulantes, antiagregantes, ¿ok? La antiisquémica, pues, que son clopidogrel, aspirina y noxa. Nos hablan de la M, que es la morfina o Bupre, si se van a manejar, ¿ok? Obviamente en caso de que el dolor sea intenso, vamos a manejar la O, el oxígeno, solamente en menores y los nitratos, en este caso de la elevación, no están indicados. O sea, ya eliminado, antes eran nitratos para todos, ¿no? Ahora ya realmente aquí los nitratos ya no se utilizan, ¿de acuerdo?
que son de los cambios que hay. Obviamente, ¿qué va a pasar si nuestro paciente ya está más grave y además lo encontramos chocado? ¿Cómo sabemos que el paciente que se está infartando ya se nos chocó? Ajá. Los signos, básicamente. Un paciente que ya nos habla que ya está en choque es que ya tiene una presión arterial debajo de 90 a 60, o sea, una hipotensión importante. Ya los pulsos distales son muy superficiales o imperceptibles, básicamente. ¿De acuerdo? A final de cuentas tenemos el paciente con una taquicardia importante, entonces está hablándonos de inestabilidad hemodinámica, hipotensión, taquicardia, ¿ok? Entonces, si ya nosotros vemos que nuestro paciente está chocado, vamos a administrar vasopresores, pero solamente cuando el paciente se choca. Lo ideal es evitar ya que llegue al choque, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a dar? La norepi, ¿ok? La vamos a administrar en infusión, vamos a poner norepinefrina a 0.1 microgramo por kilo por minuto, y esa se va a quedar de planta hasta que lo derivemos a hemodinamia o iniciemos la fibrinolisis o trombolisis, ¿de acuerdo? Pero esta vuelvo solamente en el paciente chocado. ¿Qué más vamos a dar? Obviamente vamos a utilizar los beta bloqueadores que antes no se manejaban en el esquema, ¿no? ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores nos van a ayudar a mantener el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque acuérdense que tienen un efecto inotrópico positivo. Entonces, al mejorar la fuerza de contracción, disminuyen también la tensión, o sea, aumentan la fuerza de contracción y disminuyen la resistencia periférica, eso generan una dilatación sanguínea. Entonces mejoran. ¿Por qué? Porque aparte de cuidar el corazón, yo también necesito evitar que haya un daño a órganos distales, a órganos periféricos, manteniendo el gasto. ¿Estamos de acuerdo? Se ha visto que el uso de betabloqueadores de inicio, ¿ok?, disminuyen la remodelación cardíaca generada por el infarto, ¿ok?, y mejoran el pronóstico a 5 años contra los pacientes que no administramos betabloqueadores de inicio. Obviamente, pues los vamos a dar basándonos ¿en qué? Frecuencia cardíaca y presión arterial, que es lo que regulan a final de cuentas, ¿no? Pacientes con taquicardia los podemos dar. No lo vamos a dar en hipotensos porque dijimos que vasodilata, entonces si el paciente está hipotenso, pues lo voy a hipotensar más, ¿cierto? Y no en bradicardia porque también disminuye la frecuencia. Entonces, pacientes hipertensos, pacientes con frecuencia cardíaca elevada, sí son primera línea para evitar el remodelamiento. La dosis o el más utilizado obviamente es el metoprolol a 50 a 100 miligramos cada 24 horas. Igual, con este se van a ir también, ya que salgan que se vayan de alta. ¿Cambio? Claro. ¿Ese? Otro más. ¿Sí? No, de qué. Obviamente, IECA y ARA2 también los vamos a agregar porque también nos ayudan a prevenir o a evitar la remodelación, es decir, a evitar la hipertrofia de los ventrículos. Actualmente los que más utilizamos en casos de infarto son los ARA2, ¿ok? Pero a final de cuentas, si no lo tenemos, pues pueden ser un IECA. ¿Cuál puede ser? Enalapril o captopril. De esos dos, de los IECAs, a nivel urgencias el más utilizado es el captopril, pero pueden servirnos los dos. Y si vamos a irnos, pues en los sartano telmisartán, ¿de acuerdo? Lo mismo. ¿Por qué usamos más el captopril? Porque además acuérdense que también nos basamos en la facilidad de administración o en la cantidad de veces. Generalmente ese, pues si es cada 24 horas, en el april lo tenemos que dar a veces cada 12. Y su efecto es menos potente en fases agudas, digamos, ¿no? Una vez que nosotros agregamos todos estos fármacos, volvemos, les digo, esto se hace en los primeros 5 minutos de que nos llegó el paciente. ¿Qué vamos a llegar? Llega paciente, tomamos electro,
Vemos que tiene elevación, lo pasamos a choque, damos indicación canalizar a 2 vías de gran calibre, 18 a 16. Vamos a pasar soluciones de 500 a 1000, Hartmann o salina, para vena permeable. Vamos a indicar clopidogrel 300 miligramos. ¿Qué más? Aspirina 300 miligramos, clopidogrel 600 miligramos y enoxaparina a un por kilo en bolo, ¿ok? En ese momento, si lo puede deglutir bien, si no, colocamos sonda. Vamos a ver saturación de oxígeno. Obviamente en el monitor, si la saturación está arriba de 90, sí lo dejo. Si está menos de 90, entonces pongo oxígeno, 5 a 10 litros por puntas nasales o mascarilla con reservorio. Voy a agregar, si el paciente no está hipotenso ni bradicárdico, Ajá. No, esa sí está chocado. La norepinefrina nada más sí está en choque. Ajá, exactamente. Para el dolor buple subcutáneo, si está normal, puedo dar una segunda dosis si la primera no la quitó. Intravenosa, si está hipotenso, no. Agregamos inmediatamente después que, suponiendo que el paciente no está chocado, estatinas, que serían atorvastatina o pravastatina vía oral. Vamos a agregar el beta bloqueador, si no está hipotenso ni bradicárdico, y vamos a agregar un IECA o un ARA. ¿Usted dijo que el ARA no era más usado? Sí. Pero también dijo que el captopril. Que si... ¿Es más usado de los viejos? Ajá, el captopril es el más usado de los IACAS, pero si tenemos a ARA 2 a la mano, preferimos el ARA 2. Esto pasaron 5 minutos de que lo metimos a choque. ¿De acuerdo? Me tardo más en platicárselos que en lo que lo hacemos. Y obviamente una vez que tenemos eso, estabilizamos a nuestro paciente y entonces ahora sí definimos si lo vamos a mandar, dependiendo de las posibilidades, a la sala de hemodinamia para que le hagan la angioplastía o si vamos a tener que fibrinolizar o trombolizar. Todo el proceso es tanto para si es elevación de CT o nada más es... Elevación, nada más hasta ahorita es con elevación. Digo, algunas cosas se repiten, ahorita vamos a ver si, pero no todo. Por ejemplo, un sin elevación, si lo fibrinolizo, lo mato. Entonces, cambian, mucho se mantiene, pero cambian cositas. Bueno. Obviamente, lo que les decía, siempre nuestra primera línea o nuestra primera elección va a ser si tenemos sala de hemodinamia disponible en el hospital o en alguno cercano, pues va a ser mandarlo ya que lo estabilizamos, ¿no? A la angioplastía. Obviamente, como les digo, en primer nivel, pues sí la tenemos y lo mandamos rápido, pero si estamos en segundo o tercer nivel, pues lo tenemos que ver es la distancia y la hora y la disponibilidad de ambulancia, ¿no? Obviamente, teóricamente, y solo teóricamente, una vez que pasa a hemodinamia, de ahí tiene que entrar a terapia intensiva. Pero bueno, si estamos en privados, sí. Si estamos en públicos, generalmente te lo regresan porque terapia intensiva está lleno y ahí lo tienes que seguir tú haciendo la parte de terapia en lo que le encuentran o se libera una cama, ¿no? Lo que les decía, las guías nos dicen que son menos de 30 minutos desde que el paciente llega a triage, o sea, desde que llega al hospital, hasta que pasa a la sala de hemodinamia. Eso es las guías. Aquí en México, la guía de práctica nos dice, ok, hasta 90 minutos, o sea, la amplían de máximo 30 o de menos de 30 a menos de 90 minutos, ¿ok? Es como el máximo que puede pasar desde que llegó el paciente hasta que ya está en cateterismo. Si vemos que se va a tardar más, entonces no nos esperamos y ahora sí vamos a fibrinolizar o trombolizar, como quieran mencionarlo. Obviamente para nosotros decidir hacer una fibrinolisis, pues es porque no lo pudimos mandar a angioplastía y no tenemos contraindicaciones, ¿ok? ¿Cuál creen que sea una contraindicación de fibrinolisis? Consumo de ALS prolongado.
Sí, bueno, una contraindicación es que la del ST esté deprimido, ¿no? Entonces ahí no se fibrinoliza. La fibrinolisis o trombolisis, ¿qué hago? Voy a generar o a evitar que haya que se coagule la sangre. Voy a Ajá, bueno, en este caso nosotros ya le agregamos anticoagulantes, pero ¿y si es un paciente que acaban de operar de una cirugía mayor? Obviamente, pues el riesgo de sangrado está muy intenso. Si es un paciente que ya tiene, no sé, una úlcera sangrante, varices esofágicas, pues yo lo fibrinolizo y a lo mejor lo saco del infarto, pero voy a hacer que se muera de sangrado. Entonces son contraindicaciones, ¿no? Estos riesgos de sangrados. Además, ojo aquí, de fibrinolizar cuando tengo elevación y no puedo mandarlo antes de 90 minutos a angioplastia, hay otros 2 casos en los que se recomienda la fibrinolisis de inicio, ¿ok? Obviamente, dentro de las primeras, que en ambos casos es en las primeras 2 horas de iniciar el infarto, ¿ok? Cuando llegan en las primeras 2 horas, es decir, ya pasamos de los 90 minutos, ¿sí? Pero se ha visto que si nosotros en ese tiempo no fibrinolizamos, el riesgo es mayor. Entonces, dentro de las primeras 2 horas de inicio, nos recomiendan hacer la fibrinolisis, ¿ok? Se ha visto que incluso se le llama infarto abortado, ¿no? ¿A qué le llamamos infarto abortado? Cuando empieza la elevación y nosotros aplicamos la fibrinolisis. Es muy poco probable, pero vamos a suponer que de repente llega y estamos en un lugar y tenemos alteplaza, ¿no? Y antes incluso de llevarlo al hospital, en una clínica pequeña lo podemos fibrinolizar, o sea, entonces da mejores resultados, pero pues no es como que ande cargando la vida uno con alteplaza o similares, ¿no? Y la otra es lo que les decía esta, ¿no? La prehospitalaria, antes del traslado al hospital. Pues de repente si llega la ambulancia muy rápido y en la ambulancia tienen y pueden fibrinolizar, sí se recomienda ni siquiera esperarte a todo el manejo, inicias fibrinolisis, ¿ok? Pero volvemos, esto tiene que ser si es antes de 2 horas, porque ocasionalmente, ¿y por qué les pongo las 2 horas? La anterior dijimos que es 90 minutos de que llega el triage, ¿estamos de acuerdo? Aquí estoy hablando de 2 horas de que inicia el dolor. Muchos pacientes llegan y te dicen así de, oiga, desde acá, no, es que tengo desde hace 5 horas el dolor, ¿no? Y tú así de, ¿cómo por qué? Te esperaste. Ya no, es que yo pensé que era una gastritis, que era acidez, que no sé qué, y me fui a acostar y ya cuando vi que no cedía, entonces ya me vine. Entonces ya dices, ya no son 2 horas de inicio, ya son muchas más, ¿de acuerdo? ¿Cuándo está contraindicada, ok? Angioplastia facilitada. ¿Qué es la angioplastia facilitada? ¿La han escuchado? No, ¿verdad? No. Hubo un tiempo que se empezó a hablar de la angioplastia. La angioplastia obviamente pues es el cateterismo, ¿no? Y le hablaban de angioplastia facilitada porque decían, ok, es que fíjate, si tú fibrinolizas antes o trombolizas y después lo metes a angioplastia, pues ya es más fácil porque ya te dejé el trombo pues blandito, disuelto, entonces ya es más rápido. Ya está contraindicada. Digo, un tiempo se recomendó porque como que pensaban que iba a ser más fácil, ¿no? El problema es que si nosotros fibrinolizamos y luego hacemos la coronariografía, para hacer la angioplastia, ¿qué tengo que hacer? Es un procedimiento invasivo donde yo tengo que perforar arterias mayores y entrar. Entonces el riesgo de sangrado se incrementaba muchísimo, entonces, y se vio que pues, realmente no había mejoría, entonces ya está contraindicada, ¿ok? A pesar de que como volvemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago también, aumentaba no nada más el sangrado acá, sino el sangrado de las hemorragias intracraneales, ¿no? Por el estrés que se generaba. Entonces, pues, ya no, ¿ok? Sin embargo, en ciertos casos particulares, a pesar del riesgo, lo que sí se puede hacer es lo que llamamos angioplastia de rescate. ¿Esto qué quiere decir? Hay algunos pacientes en los que
no podemos mandarlo, tenemos que decidir por fibrinolisis o trombolizar y el paciente no responde, ¿ok? A pesar de el medicamento no disminuye el ST. Entonces, pues ahí sí con todo y pena te acabo de pasar trombolíticos, pero te tengo que mandar a angioplastia de rescate porque no hubo una respuesta. Porque si no te vas a terminar de infartar, ¿ok? Lo ideal es, si no pudimos la angioplastia inicial, dar la trombolisis y ya después la revascularización o angiografía diferida a largo plazo. Pero el único caso en el que podemos hacer como una seguida del otro es la de rescate cuando no hubo respuesta, si no tuvimos criterios de reperfusión. Normalmente hay varios fármacos, tenemos la tecnecteplasa, la streptokinasa, ¿ok? La más utilizada, la que más usamos es la alteplasa. ¿Por qué? Porque es la que tiene una vida media más corta y eso nos permite que si yo tengo que hacer una angioplastía de rescate, el riesgo de sangrado sea mucho menor. Ahorita más adelante les puse una tablita. Normalmente, ¿cómo fibrinolizamos en un infarto? ¿Ok? Acuérdense que si queremos no sé, una embolia pulmonar, hay otras dosis, ¿ok? Pero para el infarto normalmente vamos a dar la impregnación que es de 0.9 miligramos por kilo hasta un máximo de 90. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi paciente pesa 100 kilos, pues le toca 90, ¿no? Si pesa 120 ya son 90, o sea, de 100 en adelante, mi tope es 90 miligramos, ¿de acuerdo? Esto vamos a ponerlo en un paciente de 100 kilos para irnos. Tendríamos que darle los 90 miligramos. El 10% de 90 serían 9 miligramos. Los voy a pasar en bolo de manera inicial, ¿va? En el momento, ahorita les voy a explicar, vamos a tener que tomar 4 electrocardiogramos. En el momento que estamos pasando el bolo, estoy tomando un electrocardiograma, ¿de acuerdo? El resto de los 90 miligramos, y si ya pasé 9, es decir, 81 miligramos, se los voy a dejar por infusión continua a pasar en 60 minutos, es decir, en 1 hora. Cuando yo estoy pasando mi bolo inicial del 10%, estoy tomando un electrocardiograma. Luego, cuando voy a la mitad de la infusión, es decir, a los 30 minutos, tomo un segundo electrocardiograma. Cuando termina la infusión, a la hora, o sea, a los 60 minutos, tomo el tercer electro y luego me espero media hora de que termine de pasar el medicamento. A los 90 minutos, tomo el último electrocardiograma. Es decir, voy a tomar 4. Al principio, a los 30 minutos, 60 minutos y 90 minutos. ¿Por qué? Porque justamente en estos electros seriados nosotros vamos a ver si tenemos el criterio de reperfusión. ¿Cuál va a ser mi criterio de que sí funcionó y sí se está reperfundiendo? Una disminución paulatina del ST. Si nosotros vamos en el segundo, tercero y estamos viendo que el ST no solamente va disminuyendo, sino que se mantiene igual o está aumentando, entonces ya tenemos que derivar al paciente para una angioplastia de rescate porque no está habiendo la respuesta esperada, ¿va? Fármacos que utilizamos para fibrinolisis, aparte de la alteplasa. Generalmente usamos alteplasa, pero suponiendo que estemos en un lugar donde no la tengamos, podemos usar, como les decía, Tecnecte, la reteplasa o la strepto. ¿Cuál es el problema con estas? Si se fijan, ¿por qué lo que les decía? Aquí las cosas, ¿no? Lo más importante de los fibrinolíticos. Su vida media, si se fijan, alteplasa tiene una vida de 5, mientras que todas las demás están arriba de las 12 horas. ¿Eso qué hace? Que vuelvo. Si en 5 horas, no había media de 5, yo tengo que generar una angioplastia de rescate, mi riesgo de hemorragia cerebral es mucho menor que con los demás, porque la vida media es más alta. Entonces, ¿en qué me baso? La especificidad es fibrinolítico, que quiero romper la fibrina, ¿no? La más específica es la Tecnecte, un poco más que la de plaza, pero su vida media es muy larga. Entonces, en una de rescate, me va a sacar, o sea, casi el 90% van a tener una hemorragia intracraneal, que sale peor. Entonces, esto hace que no sea la de primera elección, su vida media tan larga. La repercusión conseguida, si se fijan, pues el 54 contra el 60-63 es aceptable, pero el riesgo de hemorragia es menor, ¿de acuerdo? Y obviamente ya la última que usamos es la strepto, porque no es específica, nos ayuda. Su repercusión es muy básica, pero pues cuando no hay nada, pues
de sonada, podamos dar, o sea, ya como no hay nada mejor que hacer, ¿no? No lo puedo mandar angio y no tengo las otras. Aquí están contraindicaciones absolutas y contraindicaciones familiares, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿qué va a pasar? Pues todas las que por ejemplo, accidentes isquémicos transitorios, que es el AIT. Ajá. Si tenemos hipertensión arterial, si tenemos, dimos reanimación reciente en los días previos. ¿Por qué? Porque obviamente con una reanimación, pues generamos lesiones internas, queramos o no, podemos saber. Entonces, fibrinoliso y pues puede haber un sangrado masivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son las... ¿por qué puse familiares? Déjenme corregir. Yo creo que ya estaba dormida cuando hice la presentación. Son relativas. Ya, absolutas y relativas. ¿Qué dijiste así como que? Dije, pues, pero son familiares sus familiares. Familiares, sí, no, son relativas. Absolutas y relativas, ¿va? Obviamente, si está embarazada o tuvo el bebé hace menos de una semana, obviamente. ¿No? ¿Por qué? Si está embarazada, bueno, puedo causarle un aborto. Y si... es necesario que se le dé por ayuda y si es parto, pues por la atonía del útero. Ajá, exactamente, por la atonía uterina. Esto es lo que les había comentado. Sí, ajá, bueno, les había comentado, se fijan, ¿no? Cuando nosotros hacemos o priorizamos al paciente, obviamente tenemos que estar vigilando el estado hemodinámico, que no haya sangrados, que no haya contenciones, pero los electrocardiogramas, cuando iniciamos 30, 60 y 90 minutos, ¿de acuerdo? Porque estos me van a dar los criterios de repercusión, que es el descenso del ST, ¿sí? Cuando nuestra terapia fibrinolítica funciona, el ST va a empezar a ser si estaba a 5 cuadritos elevado, pues va a estar al segundo a 4, 3, 2, hasta normalizarse. Pero conforme va descendiendo, es normal que nosotros nos encontremos con todas las familias que se les quieran ocurrir, o sea, todas. Taquicardia ventricular, paroxísticas supraventricular, o sea, va a ir variando. Entonces tenemos que saber que es normal, por eso tenemos que estar monitorizando sangre, ¿sí? Van a ir saliendo, chistes que van a ir brincando. Y obviamente, si sí reperfunde, entonces nosotros vamos a continuar con nuestras medidas antihiscémicas. Ahora sí, vamos a dejar aspirina 150 miligramos cada 24, clonazepam 75 cada 24, las estatinas, pues dependiendo si es atroprava, 40-80, ¿no? Vamos a dejar el metoprolol y vamos a dejar el IECA o el ARA, según el que hayamos iniciado ya, ¿ok? Y pues ya lo mandamos por terapia intensiva o intermedia, ¿de acuerdo? Ya que se dan altas, se programa la revascularización diferida, es decir, ya saliste, te doy de alta de terapia intensiva, por vía cardiología, consulta externa, ¿sabes qué? 1, 2, 3, hasta 6 meses. Vamos a hacer un cateterismo para eliminar esa placa, ¿no? Por la stent y evitarles reinfartos. Si no hay repercusión, es decir, el ST se mantiene elevado, vemos que no va a descender o incluso se eleva más, entonces le vamos a mandar a la angioplastia de rescate, pues con todos los riesgos de un sangrado. Ahora, obviamente, antes de que nosotros podamos mandarlo a la angioplastía o que lo queramos mandar a terapia, ni angioplastía, ni hemodinamia, pues, ni la terapia, ni cardio, ni nadie nos recibe al paciente si nosotros no lo tenemos estabilizado. Entonces, todas las medidas que dijimos que son en los primeros 5 minutos y la misma fibrinolisis, en caso de ser necesaria, se tiene que hacer antes de incluso tratar de presentarlo a otro servicio. ¿Qué otra cosa? Además, si el paciente está en estado de choque, donde sí agregamos la nora, si el paciente está edematizado, si nos desarrolla un edema pulmonar, nos van a decir, ahí te lo quedas, gracias.
Cuando esté estable me lo mandas, ¿eh? O sea, no quieren broncas. ¿Dudas con la elevación, chicas, chicos, en línea? No, ninguna. No, doc. No. Muy Todo bien. bien, doctora. Cuando tenemos una depresión del ST o un paciente sin elevación, obviamente aquí nosotros nos está hablando que tenemos una isquemia, ¿no? Entonces tenemos que evitar esa isquemia. Vamos a dar también anticoagulantes, tenemos que estabilizar la placa y evitar las complicaciones secundarias. Pero acuérdense que el paciente sin elevación, puede ser un infarto subendocárdico o pueden ser una angina, ¿ok? Que si está llegando a urgencias, pues generalmente es inestable, o es una angina de primer diagnóstico, que también acuérdense que cuando recién se diagnostica, se considera como inestable. En estos pacientes sí los vamos a hospitalizar, en urgencias, pero no pasan a choque. O sea, podemos atenderlos con rapidez, pero digamos que es una urgencia más no una emergencia. ¿Se acuerdan la diferencia entre urgencia y emergencia? ¿Cuál es? Una tiene pone en riesgo la vida y que la otra sí, pero que no pone en riesgo. O sea, como por ejemplo, si la comparación con uno con elevación pero no te puedes morir en otro. También, pero tienes más tiempo. Exacto, es como más largo, ¿eh? O sea, una es en segundos, minutos y la otra tenemos horas para atenderlo, ¿no? Es como el triage, ¿no? Que es dependiendo del dolor, es el tiempo. Es el tiempo que pueden esperar para atención, exactamente. O sea, una emergencia son segundos, minutos, nomás. Una urgencia ya tienes minutos a horas. Y ya los que de plano están en verde es así de, vete a tu consulta. Obviamente, ¿qué va a hacer? Va a llegar el paciente, le tomamos mismo, ¿no? Hacemos interrogatorio en triage, lo que nos interesa, tipo de dolor, inicio, bla, bla, bla. Tomamos el electro, vemos que tiene una depresión del segmento ST. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a pasar a hospitalizar a urgencias, no en choque. Vamos a monitorizar, obviamente, para ver el trazo electrocardiográfico, ¿ok? Esto aquí sí lo vamos a tener por lo menos 24 a 48 horas de que ingresa, ¿ok? Para ver si nosotros, si además el paciente puede presentar arritmias, si el ST se normaliza con el reposo o no, si aquí obviamente, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que con elevación yo dije, pedimos enzimas de inicio, pero no me sirven, si se fijan, en ningún momento las usé, hasta que las enzimas se van a tardar aproximadamente, si nos va muy bien, 4 horas, usualmente de 6 a 8 horas, porque pues, obviamente ya ahí sacamos al paciente, ya se nos murió. Las enzimas nos van a dar en el anterior, ya después así de, ok, era un infarto y conforme vayan disminuyendo o elevando el grado que esté, nos van a dar el pronóstico y la recuperación. Nada más, o sea, nos sirven para pronóstico. En este caso, en el sin elevación, sí me sirven para diagnóstico. ¿Por qué? Porque aquí sí lo monotirizo la depresión. Tomo enzimas, igual voy a canalizar, inmediatamente tomo enzimas, y las enzimas, si me salen elevadas, entonces estoy ante un infarto subendocárdico, ¿ok? Si me salen normales, estoy ante una angina inestable. O sea, lo que me va a diferenciar de la angina del infarto subendocárdico va a ser la elevación o no de estas enzimas. Y como aquí volvemos, si tenemos horas para poder atender o normalizar, pues a final de cuentas sí puedo esperar las enzimas. Entonces, ¿qué llega a mi paciente? Obviamente, vaya a ver si está consciente, a ver su presión arterial, vamos a solicitar las enzimas, vamos a solicitar electrolitos, porque muchas veces vienen por descompensaciones, y vamos a ver su saturación con pulsioxímetro, básicamente, ¿no? Ok. Existen 2 estrategias de manejo en pacientes que tenemos el síndrome, ¿no? Sin elevación. Una que es invasiva y la que más usamos es la conservadora. Esta que les pongo aquí es la invasiva, ¿ok? Que nos dice, ok,
vamos a mandarlos a o angioplastía, coronariografía, ¿ok? Siempre y cuando volvemos, no haya contraindicaciones para un procedimiento invasivo, riesgos de sangrados, etcétera, ¿no? Pero tenemos 24 a 72 horas para hacerla. O sea, se fijan la diferencia con la otra que eran menos de 30 guías internacionales, 90 aquí, ¿no? Aquí tenemos de 1 a 3 días para mandarlo, ¿ok? Desde que ingresa. Y obviamente, pues de qué va a depender de que nosotros hayamos visto. Para decir, te voy a mandar a coronariografía, pues ya te hice estudios, estabilicé tensión arterial, ya vi tus niveles de enzimas, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Que pues vamos a estabilizar al paciente por la coronariografía, ¿no? Y es el método de revascularización, digamos, más utilizado. Tenemos la derivación coronaria. ¿Qué es la derivación coronaria? A otra, exactamente. La ICP, que es la intervención coronaria percutánea, pues es la que entramos, llegamos a la arteria obstruida, colocamos un stent, ¿no? Para liberarla. Si de plano vemos que no, que está muy lesionada, en casos más severos, pues nos iríamos por una derivación coronaria. Son tratamientos que ya son definitivos para evitar, por eso. Pero volvemos, aquí tenemos a 24 a 72 horas para planear cuál de las dos técnicas. La de elección o la más usual, pues es la ICP, ¿ok? Obviamente, ¿qué va a pasar? Pues que esta sí la ICP, ay, perdón, se puede hacer inmediatamente, ¿no? La derivación no, aquí tenemos que estabilizar el paciente, ya esa es más de 72 horas, una semana, ¿ok? Es con, pues, más planeada. Diferencia entre ICP y coronariografía. Acuérdense que coronariografía yo entro para ver cómo están, si hay estenosis, si hay placas, si hay trombos, o sea, coronariografía yo entré a ver. Ajá. ¿Cuál? La ICP. Y ya lo abres. Ajá. Entonces yo puedo hacer una coronariografía donde nada más entro a ver qué es lo que hay. Y el ICP es cuando ya pongo el stent. Entonces generalmente entro a ver cuál es donde está la obstrucción y pues inmediatamente pues pongo el stent. Entonces lo ideal no voy a hacer hoy vi y al ratito regreso con otra, ¿no? Mientras que si nosotros queremos hacer derivación coronaria, ya es como que cuando vimos que el stent no se pudo, no fue funcional, entonces hago la coronariografía, veo y determino que sí es necesaria hacer la derivación, entonces ya se programa a varios días, ¿va? Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Son técnicas invasivas, quieran que no, ¿ok? Entonces, pues no es como que a cualquier paciente la primera nos vayamos a meter, tenemos que evitar lo invasivo en la medida de lo posible, ¿no? Cuando sí me voy por una técnica invasiva, cuando mi paciente tiene un riesgo muy alto de función, ¿ok? Cuando sacamos o calculamos el riesgo, ¿se acuerdan que había dicho que tenemos que los scores, ¿ok? Obviamente, pues tenemos que hacerla en las 2 horas posteriores, ¿ok? Aquí si se fijan ya tenemos menos de las 24 a 72 habituales cuando decimos, ok, el riesgo de infartarse, de que sea un infarto masivo es muy elevado, pues la adelantamos. Si el riesgo es alto, no extremadamente alto, que se me va a morir luego, pues ya tenemos las 24 horas. Y si es riesgo intermedio, pues ya nos vamos hasta 3 días, ¿no? O sea, volvemos como más calmita.
¿Cambio? Y obviamente tenemos pues lo que es la estrategia que se conoce como conservadora, ¿ok? Que vamos a utilizar en los pacientes que tienen un riesgo bajo, ¿ok? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Volvemos, vamos a poner oxígeno, solamente que la saturación esté por debajo de los 90, ¿ok? Vamos a dar el aspirina. Aquí la dosis inicial, si se fijan con elevación, siempre la dosis inicial va de 300. Aquí la dosis inicial puede ser de 150 hasta 300, dependiendo también del peso, ¿ok? Y entonces aquí la dosis subsecuente también es menor, va de 75 a 100. Aquí ya es la clásica Protec, ¿no? De 100 miligramos. Es decir, son dosis menores que con el de elevación, ¿ok? Obviamente también sí vamos a usar los fármacos antiisquémicos, ¿ok? Que son, ojo aquí sí usamos los nitratos, con el que es sin elevación, con elevación no van nitratos, ¿ok? Los nitratos, obviamente, ¿cuáles utilizamos primero? Nitratos de corta duración, como por ejemplo, Nitroglicerina. Ajá, que lo podemos utilizar tanto en tabletas como en aerosol, ¿ok? Después podemos utilizarla también, ya estando canalizado, digamos, ya que lo canalizamos, la vamos a dejar en infusión. ¿De acuerdo? Si se los puse. No, sí. No. Bueno, los nitratos, ¿saben cuál es la dosis de la nitroglicerina? Intravenosa. Va de 5 a 200 microgramos por minuto. Y la dosis la vamos a iniciar en el mínimo y la vamos a ir aumentando paulatinamente cada 3 a 5 minutos, hasta que obviamente, una de dos, ¿hasta dónde vamos a aumentar la dosis? Iniciamos con 5, 10, 15, 20, cada 3 a 5 minutos, hasta que o ceda el dolor por nitratos, ¿ok? O aparezcan síntomas o reacciones adversas clásicas. Dolores de cabeza, por ejemplo, es la primera que te empiezan a referir, o que el paciente empiece a disminuir su presión arterial, ¿ok? Normalmente... ¿Podría regresar un poquito la anterior de esa? Sí, ahí. Sí, Pi. Muchas gracias. Normalmente no vamos a darla, o sea, como dijimos, es infusión continua que vamos a ir aumentando, pero normalmente no más de 24 a 48 horas. O sea, si en ese tiempo no se dio, pues ya no va. Y además, hay una cosa, si nosotros nos pasamos de las 48 horas, hay un efecto que se llama efecto de tolerancia a los nitratos, entonces ya no va a responder, o sea, ya no van a tener mayor efecto, ¿no? Entonces, iniciamos con infusión continua, pero si a las 24 horas consideramos que ya se dio, sí mejoró, pero obviamente tenemos que darle nitratos para evitar que se agudice otra vez en lo que está en el hospital, entonces ahí ya dejamos y lo vamos a dar cada 8 a 12 horas, dependiendo del paciente, o sea, ya no continúa para evitar la tolerancia, ¿va? Los beta bloqueadores, igual, con elevación y sin elevación, tenemos que administrar los beta bloqueadores siempre y cuando dijimos que no haya contraindicaciones. Contraindicaciones es hipotensión, es bradicardia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente nos ayudan a controlar la isquemia, sino que ya lo que les dije, ¿no? Evitan el remodelado, es decir, evitan la hipertrofia y por lo tanto disminuyen el riesgo de reinfartos, ¿no? Igual sin elevación, también vamos a utilizar de primera línea metoprolol de 2.5 a 5 miligramos, ¿ok? Intravenoso, embolo lento, embolo en 2 minutos, ¿ok? De inicio. Y ya después, pues nos vamos a ir a controlarlo y ya nos vamos también a largo plazo. Los bloqueadores de los canales de calcio
Si se fijan, esos no los mencionamos en el que es con elevación. Este es uno de los cambios aquí. ¿Cuándo damos bloqueadores de los canales de calcio en pacientes que están desarrollando unas isquemias frecuentes, que ya tienen antecedentes de infarto, que nos están, es persistente, pues, anginosos? Entonces, ¿cuáles vamos a utilizar? Principalmente diltiazem o verapamilo, ¿no? Son los más utilizados. Diltiazem. A 200 microgramos. De 5 a 200 microgramos. Los IECA, si se fijan aquí, vamos a dar IECA. En la 2 preferimos los arados. Puede ser IECA, pero aquí los arados no son prioritarios. O sea, aquí nos vamos directamente por IECA, igual en ALA o CAPTO, ¿no? Sobre todo, preferimos los IECAs cuando, y también en el otro vamos por ARA, pero en pacientes diabéticos sí preferimos el IECA, ¿va? Y obviamente vamos a dar la morfina o buprenorfina, pero aquí no va de inicio. Aquí la morfina o buprenorfina únicamente la damos si el dolor persiste a pesar de los nitratos, ¿ok? Es decir, si no se dio con nitratos, entonces ya podemos agregar morfina o buprenorfina. Obviamente también vamos a dar estabilizadores de placa, ¿ok? Los IECA y beta bloqueadores se los pongo aquí porque aparte de la función anterior también nos sirven para estabilizar, pero los que sí son de ley igual son las estatinas, ¿no? Igual, atoropravas, la que tengamos. Obviamente los fármacos anticoagulantes en la conservadora, ¿ok? También vamos a dar la heparina no fraccionada, ¿ok? ¿Cuál es la no fraccionada? No, búsquenla. Enoxaparina. ¿Cuál es la heparina no fraccionada? Alto. Que se llama Enoxa es la de abajo, ajá. Inepar. Uh-huh. Estándar, sódica. ¿Qué es la que le llaman heparina sódica? O regular, ¿ok? Obviamente esta la vamos a iniciar de manera urgente, es la primera que vamos a poner. También podemos, si no tenemos esa, vamos a poner la vivaluridina, ¿ok? Obviamente, ¿qué va a hacer? Después de esa, ¿ok? Nos vamos a ir a dar ya los anticoagulantes como tal o el resto, ¿ok? Que nos vamos a ir con el Fondoparinux, 2.5 miligramos subcutáneo, una vez al día. ¿Por qué se utiliza? Es el de los más utilizados. Tiene mejor relación eficacia-seguridad en el tratamiento, ¿no?
Si no lo tenemos, si no tenemos Fondaparinux, entonces nos vamos por Enoxa a 1 miligramo por kilo cada 12 horas también subcutáneo. Y ya si de plano tampoco tenemos la Enoxa, entonces nos vamos por la heparina sódica o la no fraccionada, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer aquí? En la heparina sódica lo que vamos a buscar es una dosis que nos asegure un TTP entre 50 y 75 segundos, ¿ok? Es decir, aquí sí vamos a ir subiéndola o disminuyéndola. En el momento en que llegamos a los 50-75 segundos de TTP, ahí nos estabilizamos con esa dosis. Entonces, si te fijan, si es urgente, o sea, si el paciente está grave con síntomas de inestabilidad, nos vamos por la no fraccionada. Si el paciente no está inestable, ¿ok? Entonces podemos elegir fondo Enoxa o la de la no fraccionada. Acuérdense que la no fraccionada generalmente la manejamos por unidades internacionales. Entonces nos vamos a ir desde aproximadamente iniciamos con 5,000 unidades internacionales y vamos a ir aumentando, disminuyendo hasta los tiempos esperados, ¿va? Y nunca vamos a trombolizar aquí porque volvemos. Vamos a hacer que ese trombo se libere y me cause un infarto masivo y entonces va a ser peor, ¿va? ¿Dudas? ¿Línea? No. Ninguna. Muy bien. Todo bien, doctora. Todo bien, doctora. Y los veo luego. Nos vemos. Ok, doctora. Gracias. Doctora, muchas A gracias. ustedes. Bueno, sí. Bye, doctora. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Tomó asistencia? Sí, Ay, no dije presente. a ustedes los anoté aquí directo de la lista. Ah, ok. Bueno. A Gracias, ver, doctora. les voy a decir, nomás me dicen que no me haya faltado Ali, Ernesto, Lalo, Fernanda, Karen y José Luis. Sí, Que gracias. estamos Y completos. los tengo a todos, ¿verdad? Sí. Bye. Bye, doctora. Gracias. Bye, doctora.